Ilumina. Fundación Villar Ye Díaz presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación con temas de interés dirigido a personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Ilumina, porque aún sin la imagen, vemos el mundo desde otro ángulo. Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de aprendizaje. Bienvenidas y bienvenidos a Ilumina, el podcast donde compartimos experiencias, historias y herramientas que nos recuerdan que el conocimiento es la llave de nuestra autonomía. Soy Citlali Jiménez y hoy quiero invitarlos a recordar a esos maestros que, como una madre que nos lleva de la mano, nos enseñaron a aprender para no olvidar jamás. Hoy descubriremos cómo las actividades más cotidianas, lejos de ser rutinarias, son el primer paso de la libertad que se siente con las manos y se domina con la voluntad. En este episodio hablaremos sobre el aprendizaje de las actividades de la vida diaria en personas con discapacidad visual. Un viaje que va desde el miedo a la cocina hasta la seguridad de servirnos nuestro propio vaso de agua. Exploraremos cómo pasar de la dependencia al dominio de nuestro propio hogar. La entrevista de este episodio la conduce Néstor Castro, quien conversa con la maestra Socorro Quintana. Juntos explorarán el proceso de aprendizaje de estas habilidades vitales, los retos de soltar el miedo a los accidentes y la importancia de que la familia permita al alumno equivocarse para poder crecer. Descubriremos por qué la autonomía en casa es el mejor aliado para conquistar la calle con independencia. En la cápsula Inglés para la vida real de hoy, Saúl Ponce nos mostrará un tema que nos sorprenderá, una verdadera lección de aprendizaje para nuestra vida cotidiana. Recuerda que puedes escucharnos en Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcasts, así como en Hiperborea Radio y en RTV México, los domingos a las 6 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Acompáñanos y comparte este mensaje de inclusión y conocimiento. Y ahora damos paso a nuestra cápsula con Saúl Ponce y una lección de inglés que te sorprenderá. Después, quédate con Néstor Castro y la maestra Socorro Quintana, quienes nos platicarán todo sobre este fascinante viaje hacia la independencia en el hogar. Adelante, Saúl. Ponce Inglés. Inglés para la vida real. Hola, ¿qué tal amigos y amigas del podcast Ilumina? Les saluda Saúl Ponce, coordinador de la Escuela de Inglés y muy contento de estar de vuelta para compartirles una cápsula más de inglés para la vida real. Hoy traemos un temazo, vamos a hablar de dos cuantificadores muy útiles en la vida diaria que son too much, demasiado, demasiada y too many, demasiados o demasiadas. ¿Cómo utilizarlos? ¿Cuándo utilizarlos? Todas estas preguntas y mucho más es lo que estaremos compartiendo a través de este episodio de Inglés para la vida real. Are you ready? Let's have a go. Vamos a ello. Bueno, como ya escuchaban en la intro de esta cápsula, vamos a hablar de too much y too many. Too much, demasiado, demasiada. Too many, demasiados o demasiadas. Vamos a ponerlo en palabras simples. Let's put it in simple words. We're going to use too much for uncountable nouns. Vamos a usar too much para sustantivos incontables, es decir, todo lo que no se puede contar. Azúcar, sal, agua, aire, arena. Porque podemos contar kilos o toneladas, pero no podemos decir 2 arenas, 3 arenas, etc. Otro sustantivo que no se puede contar es money, dinero, porque podemos decir billetes o monedas. Esto se puede contar, pero no 2 dineros, 3 dineros, etc. Por otro lado, too many lo vamos a emplear con sustantivos contables. En este caso, todo lo que se puede contar, coches, casas, sillas, perros, gatos, personas, etc. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con algunos ejemplos prácticos para que pueda quedar más claro. Voy a decir 1. Hay demasiada arena en la playa.
There is too much sand at the beach. There is too much sand at the beach. Número 2, con too much, hay demasiado dinero en la caja fuerte. There is too much money in the safe. There is too much money in the safe. S-A-F-E, caja fuerte, safe. Número 3, con too much, hay demasiada contaminación en la ciudad. There is too much pollution in the city. There is too much pollution in the city. Tanto pollution como sand como money son sustantivos incontables. They're all uncountable nouns. Ahora vamos con 3 ejemplos con too many, shall we? ¿Vale? Number 1. Hay demasiados coches en el país. There are, cambiamos de is are, there are too many cars in the country. There are too many cars in the country. Number 2. Hay demasiados perros en la calle. There are too many dogs in the street. There are too many dogs in the street. And finalmente, number 3. Hay demasiadas personas en la sala de espera. There are too many people in the waiting room. There are too many people in the waiting room. Tanto cars como dogs como people son sustantivos contables, por eso los empleamos con too many. Vale la pena mencionar que cuando usamos too much o too many tiene una connotación un tanto negativa. More than enough, más que suficiente. Demasiado, demasiados, demasiada, demasiadas es más que suficiente, más que mucho, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, pero es importante que por supuesto los estemos repasando y practicando de manera constante. Vamos pues con el resumen de too much y de too many. Here we go. Bueno, estamos llegando al final de la cápsula del día de hoy sobre too much y too many. Como ya saben, too much es para sustantivos incontables: money, sand, sugar, coffee, air, water, wine, and many others, muchos otros. Y too many es para sustantivos contables: cars, dogs, cats, books, phones, pencils, lighters, lights, planets, and many others, y muchos otros también. Lo importante es que hagamos bien la diferencia entre sustantivos contables e incontables y empecemos a practicar con too much y con too many, justo como lo llevamos a cabo en la parte media de esta cápsula del día de hoy. Sigue repasando, sigue con tus ejemplos en casa y recuerda que si tienes alguna duda o comentario puedes dejárnosla en los digamos en la parte de chat aquí del podcast, en la plataforma en la cual o a través de la cual nos estés escuchando. No te olvides de compartir este episodio y recuerda, practice makes perfect. La práctica hace al maestro. See you next time. Nos vemos en la próxima aquí en el podcast Ilumina en inglés para la vida real. Bye bye. Take care. Entrevista. ¿Cómo están? Todos muy buenas tardes, días, mañanas, depende cuando estés escuchando este podcast Ilumina. Hoy estoy con una gran amiga del podcast. Ya la hemos tenido en un episodio anterior, la maestra Socorro Quintana, y estamos directamente desde Chihuahua, donde ella radica, para platicar un poquito de algo muy importante que nos han pedido los papás. ¿Qué onda con las actividades de la vida diaria? O lo que en mi época se conocía como los quehaceres de casa, ¿verdad? Porque ahora ya se llama actividad, así en el argot, todas actividades del diario vivir o de la vida diaria. Pero mi mamá decía, hay que aprender a hacer quehacer, y eso es lo que
lo que vamos a hablar con la maestra Socorro. ¿Cómo está, maestra? ¿Cómo le va? Pues un gusto saludarlos, Néstor, esperando llegar a muchos papás a quienes les pueda hacer un poquito de nuevas experiencias esta charla. Mi experiencia con trabajo con personas con discapacidad pues me ha permitido poner en práctica lo que primero fue teoría, parte de mi formación como especialista, y luego ir afinando con ellos algunas pautas de trabajo de actividades de la vida diaria. Y así le llamamos, ¿verdad? Por lo que para muchos lo que hacemos cada día, así dice Néstor, el quehacer, hacer el quehacer. Pero yo creo que en las actividades de la vida diaria, si nos pusiéramos a enumerarlas, pues no encontraríamos un programa completo, porque puede ser limpiarse la boca cuando acabas de comer, usar una servilleta adecuadamente, servirse agua sin derramar el vaso, hacerse un chocolate y servirse el líquido que es la leche, que puede ser fría o puede ser caliente, y que puede ser vestirse, pero también aprender a lavar, aprender a relacionarse con los demás. Y entonces las actividades de la vida diaria pues vienen siendo la parte del menú del trabajo con las personas con discapacidad visual. Yo creo que todas las discapacidades deben tener acceso a esta parte de la vida que nos permita convivir con los demás de manera armónica, de manera de igual a igual. Que no nos señalen porque nuestros niños en el preescolar no se saben limpiar la nariz, o porque traen las cintas de los tenis sueltas, o porque tiran aparte del lonche y no limpian. Entonces, a veces son normas que se van construyendo en la escuela, pero que muchas, así como dice por ahí el refrán, la educación se mama, y las actividades de la vida diaria pues vienen siendo un trabajo en mucho de la familia, porque cuando hablamos de educación inclusiva, a pocos maestros les queda tiempo como para descomponer los pasos que se necesita. Por ejemplo, para que un niño abra un jugo, para que se coma un sándwich, para que las miguitas de pan que quedan las recoja junto con su servilleta y las ponga en determinado lugar en el salón. Y esto se siembra desde las primeras etapas. Por eso sí es tan importante que en la casa se vayan generando estas vivencias para que los padres de familia sean los primeros en hacer un niño al tono de los demás. Si queremos que nos traten igual, pues hay que aprender a convivir con los demás de una manera más autónoma, más responsable. No podemos dejar la basura. O hay niños que nos daban el papelito de lonche de su sándwich para que yo lo tirara. Quiere decir que ese es el esquema de la familia. Entonces, eso es responsabilidad de cada quien. Y tenemos muchísimas ganancias. Por ejemplo, ¿dónde aprendemos lo que está frío y caliente? Lo que está lejos o cerca. Lo que entendemos como texturas, liso, áspero, rugoso. Todo eso lo vamos aprendiendo en casa. Entonces, es un gusto que tuviéramos papás a quienes les pueda servir, porque vamos a hacer hábitos importantes desde los niños, de tal manera que cuando lleguemos a ser adultos, estas cosas estén para que nos traten igual y entender lo que quienes ven, viven, pero que ellos también nos permitan entender lo que las personas con discapacidad visual no alcanzan a ver. Entonces, eso nos da conciencia, pero necesitamos paciencia, necesitamos repetir muchas veces la misma actividad, tenemos que saber que hay una metodología.
Si vamos a recoger una cuchara, porque ya se usó en la mesa, hay que llevarla a donde se lava. Cómo se lava, se talla con jabón y se pone a escurrir. Esos pasos nos dan muchísima experiencia y es tan importante saber actividades de la vida diaria, realizarlas con efectividad, porque de ahí se aprende y la escuela lo capitaliza después. Y yo me imagino, maestra, ahorita escuchándola, que las actividades de la vida diaria o los quehaceres de la casa que se aprenden en la casa, pero se utilizan en todos los lugares donde vas. Hablaba de Sí. la escuela, que, pues, oye, aquí está mi servilleta, ¿la tiras, maestra, por favor? Y pues, oye, no, párate, mira, aquí está el bote aquí atrás de mí, ven y lo haces tú. Esas actividades te ayudan a ir siendo independiente, a ir siendo autónoma, a ir tomando tus decisiones y a ir adquiriendo de algo que es bien importante, que es la autoestima, ¿no? La autoestima del niño, ¿no? Si no sé hacer, o si no me permiten, o no me enseñaron, o no tuve la posibilidad de aprenderme a atar mis agujetas, y siempre me tuve que comprar zapatos donde no, de velcro, o donde nada más eran de meter, aunque siempre me hubiera gustado. Te va limitando, ¿no? Es muy sencillo esto, pero puede ser cosas tan difíciles como decir, hoy tenía yo hambre y no tenía suficiente dinero, y como no sé hacer nada en mi casa, pues me tuve que aguantar el hambre porque no había nada abierto, y lo que estaba abierto estaba muy caro, ¿no? Ajá, sí, entonces yo creo que a lo mejor es cómodo para muchos padres de familia lo que citabas, comprar tenis de velcro o zapatos con velcro, ¿verdad? O nomás metedera. Pero en cualquier momento de nuestra vida vamos a tener que usar un nudo. Si vamos a envolver un regalo, que es parte de las actividades de la vida diaria, a lo mejor ahí nos vemos obligados a hacer un moño, amarrar con un listón, una bolsa, una caja, un paquete. Entonces, no podemos evadir esos retos pequeños que nos van a servir para toda la vida. Entonces, ahí hay así como el filo de la navaja. ¿Qué sabe hacer el niño y qué le tengo que enseñar? ¿Qué tantas experiencias tiene de la actividad que me propongo? Pero si se lo enseño para que a lo mejor lo tengo que hacer 10 veces, el moño, y poner mis manos abajo de sus manos para que sienta los movimientos que estoy haciendo a la vez que se lo digo, donde me enredo la cinta para hacer la orejita del moño, y entonces esto nos da la posibilidad de estar con ellos cerca. Muchas cosas en la escuela regular a los maestros no les está permitido. Ahora tenemos esas cosas que parece que los maestros son acosadores, abusadores, y lo que tenemos que hacer con las personas con discapacidad muchas veces es mano sobre mano, para que nos entiendan una tarea, para que nos entiendan los pasos que hay que dar. Y entonces la escuela regular a veces no tiene ni la estructura, ni el tiempo, los maestros, ni se les ha ocurrido que eso tendría que ser uno por uno. Entonces, ahí tendríamos que hacer muy eficientes a los padres de familia. Y esto nos lleva a entender a la escuela regular y a entender a las familias, pero ¿quién orienta a unos y otros? Se supone que allí el mediador es USAER, ¿verdad? Pero también yo cuestionaría, ¿estará el perfil del maestro de USAER a la medida de todas las discapacidades? Yo me lo pregunto. Yo creo que también cabe una evaluación al modelo educativo. Sí, yo créanme que para llegar a ser especialista de discapacidad visual fui aprendiendo
después de estudiar cada vez más, de tal manera que puedo hacer este análisis. ¿Cómo es posible que entonces le pidamos a un maestro que atiende a un niño autista, a un niño sordo, a 20 niños que aparentemente no tienen situaciones especiales? Y entonces, ¿cómo atender a la diversidad con el mismo tiempo para todos? Y a veces con poca capacitación. Hay maestros formidables que investigan, aprenden, pero a veces las dinámicas de la escuela regular no nos dan el tiempo para muchas minucias que requiere cada discapacidad. Todos hablamos de los maestros y a veces no es por ahí, ¿no? Porque no todos sabemos de todo y es importante también saber que la persona que está trabajando con nuestros hijos pues puede tener algunos desconocimientos, pero por eso es bien importante pues la escuela donde te estás rehabilitando. Por eso es muy importante tú como papá, ¿qué has buscado? Tú como la persona que más debe de estar interesada en la educación de tu hijo, porque algún día tu hijo se va a ir, va a volar y va a volar alto en la medida de sus capacidades. Y tú vas a ser el responsable de que ese vuelo llegue a un buen puerto, de que ese vuelo siga siempre hacia arriba. Pero volviendo un poquitito al tema de las actividades de la vida diaria, entiendo lo de un nudo, entiendo lo de barrer, pero hay actividades de la vida diaria peligrosonas, ¿no? Que los papás se espantan. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y si se mete a la cocina y se quema? ¿Y si agarra los cuchillos y se corta? Pues es que no ve. ¿Qué le podríamos decir ahí, maestra? ¿Cómo en su experiencia, cómo los ha ido enseñando a que todos nos quemamos, todos nos cortamos, veamos o no veamos? Pero lo importante a veces es que aprendamos a hacer las cosas. Sí, yo creo que, fíjense, así como las matemáticas, como la lectoescritura, tienen una metodología, igual tenemos que resaltar que las actividades de la vida diaria, cuando nosotros vemos, tenemos un sinfín de experiencias. Distancia, vemos la llama de la estufa, sabemos que ahí no podemos meter el dedo porque ahí nos vamos a quemar. Yo diría, ¿qué tenemos que hacer primero? Si queremos enseñarlo a usar la estufa, primero debe conocer la estufa fría. O sea, es un mueble más de casa que nos permite hacer comida, tener acceso a diferentes alimentos. Necesario, indispensable en cada casa. Cada casado necesita estufa, ¿eh? Y cada familia, pues sartenes más grandes a medida que hay más hijos. Pero ¿para qué queremos sartenes más grandes si alguien que no ve no los usa? Yo creo que quien tiene miedo son los papás, pero hay que enseñarles. Desde el punto de vista pedagógico siempre debemos enseñar de lo más fácil a lo más difícil. Primero le enseño a conocer la estufa. Luego le pongo la mano lejos cuando prendo la mecha para que vaya sintiendo el calor, porque ese calor, si yo pongo un sartén con 2 huevos a cocer, los va a hacer duros. Ese calor, si yo pusiera la mano, claro que es un peligro, pero tenemos que ayudarlos a que primero conozca los sartenes, conozca la cantidad de agua que le va a poner, conozca que el huevo si se le cae ya fue un batidero. Entonces todos esos factores nos van a enseñar a cuidarse. Primero el autocuidado. Yo creo que cuando nosotros asustamos a alguien con la estufa caliente para empezar, es natural que no quiera acercársele a la estufa. Entonces primero hay que conocerla en frío, luego en tibio y luego en caliente. ¿Con qué cantidades y cómo pasan fenómenos diferentes?
Si pongo un huevo 12 minutos, y ya estoy hablando de conceptos de tiempo, 12 minutos a hervir, va a ser un huevo duro. Pero si pongo una papa 12 minutos, la papa se va a hacer blandita. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos que a lo mejor saborear la papa y el huevo y constatar que uno es duro y el otro se hizo blandito. Se coció, pero el calor hizo diferentes consecuencias en un alimento y en otro. Si agarro tanto la papa como el huevo para comérmelos luego y le quiero quitar la cáscara al huevo, no puedo pasar por alto que va a ser una situación desagradable si no lo enfrío primero. Entonces, todos esos pasos los tienen que tomar en cuenta en la familia para que no sea una situación de miedo, sino una situación constructiva. Esto me va a ayudar a ir haciendo otras comidas. Si yo quiero un café y no tengo cafetera y tengo que poner un vaso con agua a hervir, implica un reto diferente que si lo hago en una cafetera. Entonces, por eso yo decía al principio, no hay programas de la vida diaria acabados, sino de acuerdo a las condiciones que cada familia guarda. ¿Cómo le enseño a mi hijo a no tenerle miedo a la estufa? Esos serían los pasos. Seguridad de que al ir a agarrar el sartén donde cose un huevo, si está caliente y no tiene asa que no se calienta, hay que agarrarlo con un trapo. Todo eso hay que hacerlo en frío primero y luego ya con el calor de la estufa. Hay que perderle el miedo. Tenemos chicas maravillosas que cocinan sin ver. Tenemos personas que quedan ciegas siendo adultas y reacomodan su vida y siguen cocinando. Entonces, esa es un área importante. Confianza, seguridad, paciencia, porque a veces hay que repetirlo muchas veces. Hay que hacerlo con diferentes instrumentos, con diferentes... no es lo mismo un huevo estrellado que un huevo hecho torta. No es lo mismo un huevo torta que un huevo cocido. Entonces, cada quien tiene que conocer su caso. Cada quien tiene que ir haciendo fácil y agradable la tarea. Tiene que estimular. Ándale, ahora se quedó crudo. Ándale, ahora ya se pasó y se le está acabando el agua. ¿Qué es? ¿Se le acaba el agua? A un huevo cocido. Pues que se puede quemar, ¿verdad? El huevo, no la persona. Entonces, si van a hacer unas papas fritas, si van a hacer una sopa, tiene diferentes retos. Busquen paso por paso de lo más fácil a lo más difícil. Y no se den por vencidos, porque nos puede llevar 14 veces para que una persona lo aprenda. Y lo aprenda con gusto. Excelente, estamos platicando con la maestra Socorro Quintana aquí en el podcast Ilumina. Una plática muy constructiva porque nos está yendo de lo más sencillo a lo más difícil. Así como, y si se dan cuenta, es igual que la escuela. Nunca empezamos a multiplicar después de sumar, tampoco a dividir después de aprender a restar, antes de poder restar, ¿verdad? Entonces, tiene que ver también fíjense cómo va compaginadito. Maestra, ¿cuál es el error o el más grande error que cometen los padres por querer ayudar de más? Yo creo que, yo no le llamaría así como tanto como error, pero creo que es lo que pasa. A veces las prisas de la vida, a veces el no reconocer las posibilidades de su hijo, ellos lo hacen. Y a veces lo hacen sin hablarlo. Si cuando menos lo hablaran, la persona estaría enterada. O sea, mi mamá, ¿qué está haciendo? Recuerdo una niña que yo le encomendé a la mamá que le hablara cuando estuviera haciendo algo. Y luego,
¿qué traes en la mano, mamá? La escoba. ¿Y qué estás haciendo? Escobando. No, barriendo, dijo la mamá. y así, bueno, qué interesante porque estamos usando el lenguaje como intermediario de las actividades de la vida diaria. Si la mamá le dijera, mira, ve y lávate las manos, pero bien lavadas porque ya vamos a comer. Y llega y le dice, ¿qué hizo de comida? A ver, te voy a servir esto, te voy a servir esto y te voy a servir esto. Nada más nos va a tocar de un vaso de agua fresca porque nomás hice 1 litro. Bueno, ¿qué es 1 litro? Pero fíjense cómo las actividades de la vida diaria nos dan conocimientos. He encontrado niños en 5º año de primaria que no saben qué es 1 centímetro y no saben qué es 1 litro. Entonces, eso se tiene que aprender en casa. Vamos llenando una botella con 4 vasos a ver si da 1 litro. Y a lo mejor, entonces, 4 vasos llenaron la botella de agua, eso me hace 1/4. Y estamos trabajando matemáticas. Y eso, cuando llegue a la escuela, no va a ser un tema árido, va a ser un tema experimentado en casa. Por eso esa relación de aprendizaje. Cuando le decimos, a 20 centímetros está el sartén con aceite caliente. ¿Qué quiere decir 20 centímetros? Estás muy cerca. Ajá. Entonces, eso tienen que aprender los padres a aprovechar, a describir, a acompañarlos a que toquen sin peligro, porque un día lo tienen que hacer solos. A veces me han dicho los papás, no maestra, yo no sé si la vida me va a permitir dejarlo listo. Pues no se queden callados y no se queden asustados. Trabajen cada día con esas cosas sencillas. Por ejemplo, en ningún programa de actividades de la vida diaria he encontrado prender un cerillo. Y entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a un chico a prender un cerillo? Si su estufa es eléctrica, pues nada más aprieta el botón, tic, 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 y pone la mano encima para ver si prendió la mecha. Si la estufa no tiene mecanismo eléctrico, entonces tiene que prenderla con cerillo. Y prender el cerillo a veces significa que se quemó el índice donde le pasó el cerillo al gas para que prenda. Y luego localizar la mecha abierta para que prenda el gas. Entonces, esos son pasos difíciles. No los va a lograr un chico de 4 años. Hay que darle tiempo. ¿A qué edad un niño puede prender un cerillo? A los 8. Y entonces vamos viendo qué hacen los otros para emparejar hasta donde se pueda y dejarlos listos para la vida. Porque si eso fuera, los papás de niños con discapacidad no se morían porque nunca vamos a acabar. Ahorita que dijo a qué edad aprende un niño a aprender un cerillo, pues si es un niño que le gustaba salir a la calle en diciembre y su mamá le compraba cohetes o sus hermanos jugaban con cohetes, yo estoy seguro que aprende antes de los 8 años. Pero, ¿es posible? Pero Ajá. Pues todo depende de qué onda, ¿no? Si es la primera experiencia con los cerillos y si aparte la mamá tiene miedo de que se queme o porque nos imaginamos los escenarios más complicados y más raros, ¿no? Y si por no saber se prende el tanque del gas. Oiga, señora, pero el tanque del gas está atrás, está lejos. Claro. O sea, pero te imaginas lo peor, ¿no? Lo más raro que puede pasar, ¿no? Y oiga, maestra, ¿es cierto que la independencia empieza cuando un niño con discapacidad o un adulto con discapacidad se sabe vestir o se vuelve a habilitarse para vestir, para aprenderse a vestir? Bueno, yo creo que eso es lo que tú citaste antes, la autoestima. ¡Qué maravilla que yo ya me puedo vestir solo! O sea, si alguien queda ciego a los 18 años y logra vestirse solo, fíjense qué traslado se tiene que hacer si era alguien que veía.
y a los 18 ya no ve. Ah, Chihuahua, qué feo sería si llevara la camisa mal abotonada, que es muy frecuente. Si no toma los dos cuellos y localiza el primer botón y lo inserta en el primer ojal, pues es posible que lleve el cuello chueco. O bien que le haya caído comida. O sea, no es nada más vestirse. Yo creo que es toda la presentación ante los demás. Esas son llaves para que nos traten igual que a los otros. A veces la gente no puede decirle, te creo que te cayó café en la camisa. No dicen, pero critican. Entonces yo creo que eso debiéramos hacerlo al interior de la familia, de tal manera que esto se siga dando. Al interior de la familia existe esa confianza. Tócate, a lo mejor un trapito con jabón de trastes quita esa mancha. Y con eso tenemos para ir seguros. Necesitamos sí las ayudas de la gente que ve, de tal manera que en esa confianza no se sienta nulificado uno y sobrepuesto el otro. Porque yo creo que no somos ni más ni menos, nomás vivimos diferentes situaciones. Entonces, esa confianza la puede dar también un amigo. Pero aparte, fíjense, tenemos, por ejemplo, cómo van los niños a la escuela. A lo mejor la mamá lo manda bien vestido, pero por allá le da calor y se saca la chamarra al revés y no distingue revés ni derecho y se la pone como la chilindrina, torcida de la espalda y al revés. Entonces, ahí tenemos que enseñar qué es revés y derecho. Vestirse es un proceso complejo porque son muchas prendas. A veces el calcetín se lo ponen con el talón para arriba. Ese es el paso difícil de ponerse calcetines, que tendría que reconocer cómo el talón está un tanto simulado para que quede bien vestido. Porque vestirse implica toda su ropa. Entonces, las mamás lo mandan bien, pero si ellos se lo hacen todo el tiempo, que entonces caemos en que el papá hizo de más, pero no le enseñó al niño a hacerlo. Y no le enseña a estar seguro de que algo tan sencillo como el revés y derecho lo puede dominar. Porque tiene costuras, porque tiene las bolsas, el cuello. Entonces, ¿cuántas cosas debe tener pendiente una mamá? ¿Cuántas cosas debe ayudar el papá si el papá lo lleva? Porque las situaciones de género es otra situación, es un reto a vencer. Ah, no, pues así lo mandó la mamá. ¿Usted que no es el papá? Sí. Sí, de veras que yo me acuerdo ahorita que usted menciona, a mí me tocó en la prepa, se confía uno, no, a veces no es porque no sabe, se confía uno. Y me puse 2 zapatos de distinto color, eran iguales, y no eran iguales, uno estaba más alto que el otro, pero pues sí me los llevé a la prepa. Todo el mundo me hablaba, me saludaba, generalmente solo me saludaban mis amigos, pero ahí me saludaban todo el mundo. Hasta que un amigo se me acercó y me dijo, oye, traes un zapato negro y un zapato café. Dios mío santísimo, en la época de la pena, de donde piensas que todas las muchachas te miran, que no te mira nadie, pero pues piensas que todas las muchachas te miraron. Oye, ayúdame, sácame y párame un camión y ya me voy, o llévame a mi casa, ándale. Sí, ahorita vamos, ahorita, no te preocupes. Y cuando iba de regreso, todo el mundo, adiós Néstor, adiós, oye, que mira, que... No era, a veces no es porque no sabes, a veces es por descuido o porque no tienes ese hábito de tocar las cosas. Uh-huh. Un zapato era de amarrar y un zapato era de... Pero como me los metía así de jalón, dije, ay, me voy. Y eran las 6 de la mañana, desperté todo dormido. Bueno, pues... Pero fíjense cómo es la situación, ¿no? A pesar de que sabes, también tienes y te da pena. Y cuando algo te da pena es porque de repente, y después 2-3 días tocaba mis zapatos y me cercioraba, y tocaba mis zapatos y me cercioraba. Así son.
es la manera en que aprendes a no ser despistado. Tal vez me tocó de mala onda, ¿no? Pero ahorita ya lo cuento como una anécdota chistosa, o sea, ahorita ya me da risa. A mí en mi adolescencia lo que menos me dio es risa. Entonces mi mamá me dijo, oye, Era una tragedia. Oye, no seas despistado, oye, con otras palabras, oye, fíjate qué es lo que estás haciendo, cómo es posible que no te des cuenta si los zapatos son distintos, ¿a poco no los has agarrado? Y fíjense que sí, que hay situaciones en donde los papás nos ayudan, pero y eso de ponerlo las camisas o las chamarras al revés, a mí en lo particular nunca me pasó, pero cuando te entra la duda o te entra la cosquillita y dices, ¿estará al derecho o al revés? ¿Estará al derecho o al revés? Y ahí estás tocando con las manos, estás buscando, está bien, pero cualquier duda te hace como estar muy pendiente, pero como dice usted, si no conocemos lo derecho y lo revés, si no conocemos cómo el calcetín tiene una bolita, como si se pudiera decir, que está creo que es cóncava, en el lugar donde va el talón, pues entonces, si no lo haces, no lo puedes volver. Oiga, maestra, ¿qué es más difícil, enseñarle a un niño o a un adulto que ya tenía sus mañas, sus procederes, sus formas de hacer las cosas? Bueno, yo diría que tendríamos que aprovechar, si alguien ya tiene sus mañas, si es un adulto que queda ciego, ahí tendríamos que ver su situación emocional, porque yo tuve personas con todas las experiencias de haber visto y luego llegar a no ver, y estaban enojados con el que se le arrimara, ¿verdad? Entonces, una manera de negar la discapacidad visual es no toco. Y si no toco, pues no aprendo, ¿verdad? Y no me muevo, me niego a. Y el me niego, pues es una situación de pérdida, es una situación que tendría uno que abatir primero. Entonces, primero como persona, yo creo que tendría muchas ganancias si entiende que ahora vive sin ver. O ver poquito, ¿verdad? Si fuera baja visión. Ver esas... Yo creo que para trabajar con éxito las actividades de la vida diaria, siempre debemos cuidar que la persona esté dispuesta a aprender sin ver. Es ahí donde yo me encontré mayores resistencias. Y luego la familia a veces también es la barrera. Ay, no, ¿cómo le va a enseñar eso? Se va a quemar, se va a caer, se le cae, va a chorrear. Entonces, en ese atosigamiento que a veces la familia hace cuando debiera ser la primera promotora de su independencia, pues no le ayuda porque el otro todavía no sale del duelo de no ver. Es ahí, si aprovecháramos el caudal de experiencias que le dio la vista, sabemos que reconoce colores, distancias, temperaturas, un cúmulo de experiencias que ya trabajó toda su vida. Sería moverlo a estos pasos donde pudiera estar más difícil. A un niño no es tan fácil cuando los estilos de crianza de su casa son siéntese, mijito. Entonces, no es tan fácil tampoco cuando por ejemplo, a mí me llegaron niñas a los 12 años donde no se bañaban solas. ¿Cuándo un niño se baña solo? Pues hasta jugando máximo a los 3 años. Juega, a lo mejor la mamá le pone el jabón y lo enjuaga más, o le ayuda a secarse, le lleva la toalla, le talla más los pies y otras partes que son más sucias del cuerpo, ¿verdad? La mamá le ayuda. Pero cuando la mamá le hace todo, el niño nomás pone los brazos arriba y desaprovechamos que conozcan su esquema corporal. Porque uno le puede tener un lenguaje muy coloquial en la familia. Puchi la axila, puchi, tállate.
y ya conoció lo que se llama axila. Y los codos, y esas manos tienen que estar bien limpias. Si la mamá está haciendo agradable la tarea del baño, si la mamá le está ayudando así a comer y a levantar su autoestima, a mantenerlo fuerte, ese es un niño bien estimulado que no va a ser difícil de aprender. Pero cuando me llegaron a los 12 años, ya traían esquemas de flojera, cuando les hicieron todo. Y entonces ahí entra, ¿por qué les hicieron todo? Hay que entender a los padres que a veces no sabían cómo enseñarles. Otras veces, y ahí ya se cayó en la sobreprotección, otras veces los seguimos considerando como niños eternamente. Y entonces a los 15 años les hacen colita de fuente acá arriba, pero la mamá la peina, ¿eh? Entonces esos casos nos hacen duro el esquema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay que romper todos esos hábitos de vivir en una zona de confort, donde extender la mano para que le traigan esto, rete a gusto, y que le traigan esto otro y le hagan otro. Y entonces traemos esquemas, aunque tienen 12 años, donde ya su cuerpo incluso está cambiando, no tienen motivación para aprender. Y aprender, si todo estuvo hecho, es romper esquemas. Pero hay que romperlos desde la familia, ¿verdad? Porque si es un niño que solamente no ve, que no hay ninguna otra discapacidad, tenemos que lograr hacerlo. Miren, me tocó trabajar con una niña ciega autista y logró cosas muy difíciles, como dejar el pañal. Y trabajamos con ella hasta los 15 años. No logramos toda la independencia en la cocina, no. Era una niña con esquemas muy específicos del autismo, pero logramos que fuera independiente en alimentación, en vestido, en higiene, aunque yo no puedo decir, no, ella no cocinaba sola, necesitaba más apoyos. Entonces ahí también objetivamente hay que considerar cada caso, cada historia, porque luego sí, eso me han preguntado, ¿qué es más fácil un niño? Pues a veces vencer los esquemas de una familia es lo difícil para permitir que su hijo aprenda. Pero si empezáramos temprano con papás que sí saben que su hijo no ve desde temprano, pero hay otros sentidos como el gusto, el oído, el olfato, el tacto, puestos a aprender, ahí tendríamos esa disposición y no perderíamos tiempo. En la teoría, por ejemplo, Piaget nos habla que un niño ciego bien estimulado no debiera tener más de 1 año de retrasos. Pero si los dejamos así como a las plantas, como que le echamos poquita agua, pues vamos a tener una planta débil, una planta a la que no va a lucir en todo su esplendor. Y yo a eso le llamo dejar que no sean vidas dignas. Y fíjese, maestra, cómo esta idea de sobreprotección, de hacer todas las cosas por ellos, luego, ya cuando las personas son grandes, ya cuando no han o no quieren, ya no es que no hayan o no puedan, es que ya no quieren aprender, empiezan a convertirse como en alguien que les empieza a pesar a los papás, ¿no? Oye, pero ¿por qué no le enseñaste? Deberías aprender a tu compañero, mira, ya vive solo, anda solo, está solo ya tiene su esposa, ya tiene esto, y tú sigues aquí en tu casa, ¿no? Y esas situaciones a veces están demeritando, si se puede decir, están obstaculizando el trabajo de
los maestros, pero la posible felicidad de ese muchacho o de esa muchachita, ¿no? Que por supuesto que tiene sueños, por supuesto que tiene cosas que hacer y cosas que quisiera aprender, pero que a veces no se atreve. Oiga, maestra, ¿y cómo convence a alguien, ya sea niño o adulto, que sí puede utilizar los cuchillos sin cortarse? ¿Cómo lo convence? Bueno, yo lo llevé a qué frutas te gustan, por ejemplo. Algo que sea atractivo. Ay, pues me encantan los mangos. ¿Y los mangos cómo se comen? Te los puedes comer en rebanadas. Ah, pero la mamá pelaba el mango. Bueno, te lo puedes comer sin que esté pelado. Y entonces vamos a sacar rebanadas grandes y le hacemos con el cuchillo cuadritos y lo volteas al revés, como una tortuga, como concha de tortuga. Y le muerdes, que le hace que te llenes, pero ya tienes mango cortado. Si el chico le enseño a detener bien el mango, a detenerlo por la parte que está detenido al árbol, que es como un palito, y que identifique algo así como la punta del mango, de arriba abajo, no te vas a cortar porque nomás con tu mano izquierda lo detienes, si la mano derecha es la dominante, ¿verdad? Lo detienes bien, con tu mano izquierda no se va a soltar. Metes el cuchillo y le das hasta abajo, sobre una tabla, pero no lo vas a soltar. Ahora, ¿qué le puedo enseñar? Yo empecé por frutas, que ni está caliente, ni si lo detienes bien, no se te tiene que soltar. Primero así bien fuerte y luego ya vamos partiendo melón y ya vamos partiendo guayaba y ya vamos partiendo y podemos hacer una ensalada de frutas. ¿Cómo? Con algo que le guste, con algo que lo motive y que lo disfrute. Entonces, a ver, una manzana, ubica el palito que tiene arriba. Ubica cómo tiene la parte de abajo donde estaba la flor, ¿verdad? Que es como una estrellita, pero es palito. La detienes y metes el cuchillo casi hasta el palito. Tócale y rebanas. Otra cosa, hemos rebanado queso. El queso también detenido para que de arriba abajo, del tamaño que es la barra, salga, por ejemplo, una rebanada para un sándwich. Pero debes de tenerlo bien y pones tus dedos atrás, no en la mera orilla del queso, para que la rebanada salga derecha. Y fue un lío hacer rebanadas que salieran tal como está la barra, en cuadrito, por ejemplo. Pero con cosas que les gusten, a usar el cuchillo. Y luego vamos a hacer una limonada, siempre detenido del punto que tiene el limón y donde estaba detenido del árbol. Y a la mitad lo vamos a rebanar. Igual la misma técnica para una naranja. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Partir carne, por ejemplo? Y más si la sacas del congelador, es más difícil. Entonces, hay que aprender a descongelarla y luego si quieres hacer fajitas de pollo, fajitas de carne, ¿cómo vas a usar el cuchillo? Porque la carne pues es más chiclosa, diría yo, no es tan firme. Entonces hay que ir de los productos firmes a estos productos que se mueven cuando se está cortando. Y luego eso nos va a ayudar a aprender a cortar la carne en el plato también. Porque luego pasa eso, cómo se comen una chuleta, que bueno, pues acá en el norte nos la comemos a pie, ¿verdad? A mordida. Hay que enseñarles cuáles alimentos y en qué ocasiones, pues la buena mesa a veces nos exige comer con tenedor y cuchillo, y otras veces, si es más campirano el asunto, pues podemos comer la carne asada con la mano. Entonces, no hay que brindarles esquemas rígidos, sino que también tienen que aprender a que los demás hacemos cosas y nomás hay que limpiarse bien con una servilleta, ¿verdad? Entonces, pero sí, el cuchillo hay que buscar qué es lo más fácil, qué es lo que no se mueve, que nada más hay que tener fuerza para detener
lo que se va a cortar. Que la mano izquierda no deje ir el elemento que vamos a cortar. Eso, pero lo podemos hacer con cosas blanditas, por ejemplo. Gelatina. A ver, pártela con el cuchillo. No es tanta la fuerza. Y luego ya ir avanzando a alimentos pues que cuestan un poco más de trabajo. Entonces, ¿qué es? De lo fácil a lo difícil. De lo que le gusta y esté motivado para que lo disfrute él mismo. Y ahí estamos ayudándole a que, bueno, si no puedo ir al restaurante y me hago una gelatina, yo sé que la puedo cortar o la puedo cortar directamente con la cuchara o con una pala, y puedo aprender a cortar pastel, que no es tan difícil, que también puede ser con pala o con cuchillo. Entonces, ¿cuántos elementos de la cocina está conociendo para una misma tarea? Eso es una diversidad de aprendizaje. Oiga, maestra, ¿qué actividad es la más difícil usted cree para enseñar y aprender en casa? Pues yo, por ejemplo, siento que yo logré con muchas chicas aprender a guisar. Pero ahí tenemos esas negaciones con los hombres, ¿verdad? No, es que él no va a cocinar, ¿verdad? Pero son los esquemas estructurados lo que nos asignan por género, ¿verdad? ¿Por qué no va a cocinar si el hambre le va a llegar igual que a nosotros? O a lo mejor más. Entonces, también tenemos que vencer, pero yo sí creo que para pues muchas personas con discapacidad, a veces las actividades de la vida diaria como la decoración, pues son así como que pasan desapercibidas, pero es el esquema que han tenido en su familia que no les han informado. Que a veces, si estás en una sala, a lo mejor puede haber un cuadro del Quijote, haber un árbol con un paisaje, o una fotografía de la familia, porque a veces no le dan importancia. Pero creo que entre los esquemas, por ejemplo, organizar un refrigerador y organizar un botiquín son cosas que se descuidan. Y a veces los niños tienen ideas que nos hablan de que no son claros. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los huevos? Pues del refrigerador. ¿Y la leche? Pues del refrigerador. Pues del refrigerador, ¿no? Fíjese que sí, los niños como que lo ven todo tan inmediato que piensan, o si no tienen esa experiencia o ese conocimiento, pues así encontramos esas respuestas, ¿no? Oiga, maestra, ya por último, porque ya vamos a terminar nuestro podcast, el tiempo siempre nos gana, es muy, muy agradable estar escuchándola. Si alguien se rinde a la primera, ¿qué consejo le daría usted tanto al papá que ya se rindió a la primera? No, mijo, tú pues eso de tender camas no se te da bien, pues mejor no lo hagas. Y al niño, eso es que me dijeron que lo hice muy mal. Entonces, ¿qué consejo le daría, qué sugerencia le daría a la maestra Socorro Quintana a este niño que quiere aprender y que está desmotivado, o al papá que le está queriendo, a la mamá que le está queriendo enseñar y que quisiera que aprendiera a la primera o a la segunda vez? Yo cité algunas condiciones que debe tener una persona que va a enseñar actividades de la vida diaria. Requiere tiempo, porque lo podemos repetir 10 veces. A lo mejor solamente el niño, yéndome por tender una cama, nada más va a quitar las almohadas, va a quitar la sobrecama, va a quitar la cobija y viene la sábana grande. Cuestión de tiempo. A lo mejor un día nada más quitó las almohadas, al siguiente día la sobrecama, y le vamos a decir, bueno, fíjate que vamos a hacer muchos pasos para alzar la cama. Ahora ya aprendiste uno. Qué bueno. Quitar las almohadas. Luego, ¿qué sigue? Vamos a quitar la colcha o sobrecama y la vamos a poner sobre una silla o aparte. A lo mejor otro día, a ver, ven a ayudarme. Ya quitamos la sobrecama, ya quitamos las almohadas. ¿Qué sigue?
Fíjense, ahí estamos viendo secuencia, que dentro del concepto de número, es decir, ¿qué fue primero? Primero quito las almohadas, luego la sobrecama, luego la cobija y luego la sábana grande. ¿Qué hago enseguida? Extiendo la sábana de cajón. Eso ya puede llevar 5 días. No nos podemos entristecer porque en la primera sesión no se logre. Y luego extendemos la sábana de cajón. ¿Qué entiende por sábana de cajón? Pues que en los esquinos, y ya aprendió la palabra esquinos de la cama, o esquinas. En las 4 esquinas de la cama ya localizó que tiene elástico y eso hace que se cubra el colchón. Pero hay que jalarle para que quede bien extendida la cama y hay que sacudirla, decía mi abuelita, para que se vayan los malos espíritus. Bueno, y después de que ya logramos quitar, ahora vamos al revés. Ya arreglamos la sábana de cajón, ahora vamos a extender la sábana grande. ¿Cómo vamos a saber cuál va para arriba y cuál va para abajo? Generalmente hay que darle a conocer las bastillas. Las bastillas de la sábana siempre son más grandes arriba que abajo. ¿Por qué? Por higiene, para que no nos queden los pies en la cara a la siguiente noche. Entonces hay que poner la bastilla chica para los pies. Si está muy grande, hay que darnos cuenta que la tiene que jalar de un lado para que le quede bien y que en las 4 esquinas quede. ¿Cuántos conceptos llevamos hasta ahí? Pero a lo mejor ya tenemos 10 días de trabajo. No nos vamos a dar por vencido hasta que vuelva a quedar la cama completamente vestida con sobrecama y almohadas. Pero luego volver a hacer todo el proceso bien y que toque la persona toda la cama y ahora sí ya quedó bien bonita y hasta en la noche la vamos a extender para dormir rico. Entonces, tenemos que convencerlo de que las tareas no salen en un día, que las tareas pueden llevarnos un mes, pero ya lo aprendió para toda su vida. Si así lo consolidamos, ahora sí. Yo les decía a los papás, escriban lo que le enseñan a su hijo. Si un día aprendió a cortar un limón, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Y le dicen, mijo, ya sabes cortar un limón. Y a lo mejor dentro de medio año le va a decir, ya sabes alzar la cama. Entonces no son tareas de un día. Y eso es una situación que emocionalmente, si no sale pronto, puede parecer frustración, enojo, darse por vencido. Pero entonces, ¿cómo lo dejamos a medias? ¿No se vale? O sea, tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Fíjate, yo voy a poner todo ahora, pero luego tú me vas a platicar qué va primero, qué va enseguida, qué hago enseguida y luego. O sea, es diálogo, pero allí tenemos que ver la disposición de las familias. A veces los papás están muy tristes o enojados, deprimidos, que no le hayan, aquí diríamos que no le hayan la derecera, ni si es revés o derecho, ¿para dónde van? ¿Quién los ha orientado? Y a veces la frustración detiene una tarea. Vamos cambiándola por otra y luego seguimos con la que teníamos. Algo que sea éxito más a corto plazo. Pero que lo tenemos que hacer, ahí lo tenemos en la tarea. Pues muchísimas gracias, maestra Socorro. Un gusto escucharla, un gusto que nos haya contado de todas estas experiencias que usted ha tenido en los años que usted tiene enseñando a personas con discapacidad visual. Y bueno, escuchar siempre los testimonios de una persona que estudió y aplicó lo que aprendió.
y bueno, sus logros están en muchos alumnos, pues sí. Y es verdad, lo que bien se aprende no se olvida, papás, no se olvida. A mí me enseñaron el ábaco y no se me olvidó. Y no se olvida. Y no se Y olvida. pudo representar un reto. Sí. Pero hay que enseñar a que los retos no se vencen de un día para otro. Hay que ser tenaces también. Y es que estamos en el día de la inteligencia artificial, en todo esto, que todo es inmediato. No hay que sucumbir aunque las cosas no nos salen al primer intento, porque generalmente, por ahí decían, ¿no? Un lema me acuerdo que en la tele dice, si todo el mundo hiciera las cosas difíciles, cualquiera las haría. Entonces, educar a un hijo y educar a un hijo ciego puede ser que no sea fácil, pero estoy seguro que cuando tú te pones y te empeñas, vas a encontrar muchas satisfacciones, y el día en que te toque irte de este planeta, de esta tierra, vas a decir, misión cumplida. Él, a pesar de que ya no lo vea, él va a estar bien. Va a estar bien. Yo creo que ese ir haciendo un inventario, les decía yo a las mamás, de cosas bien sencillas, como ponerle sal al huevo, como doblar una tortilla en burrito, no está en ningún programa, pero lo vivimos. Enséñeselo. Eso lo va a tener toda la vida. Y lo va a hacer, y le va a hacer que conviva con los demás. Porque a quién le va a gustar, oye, ¿me preparas un burrito? O mejor, yo te doy, y aquí está el queso, aquí está todo esto, prepárate el burrito. Y no uno, te preparas hasta 3. Sí, claro. Eso es la autonomía, que tú, sabiendo hacerlo, tomas las decisiones. Y decides eso es cuánto. lo que necesitamos hacer. Sí, crear niños, personas autónomas. Y bueno, pues es un gustazo, maestra, que nos haya acompañado en esta emisión del podcast. Esperemos tenerla pronto otra vez. Siempre será un gusto. Y bueno, pues algo que desee platicar, decir por último. No, pues que me da mucho gusto que sea un medio por el que podamos llegar a muchos padres de familia, que no es que no se pueda, que no lo hagan, pero que sí tienen que sobreponerse y decir que en la vida tenemos retos. Cada momento es de toma de decisiones, y entonces para tranquilidad de la familia y para tranquilidad de la persona con discapacidad, no hay más que invertir tiempo, que a la larga nos va a ahorrar esfuerzos, porque si no le enseñamos ahora a abotonarse, a peinarse, a ponerse crema, a usar desodorante, a ser una persona mesurada, correcta con los demás, empática con los otros, ahí estamos cerrando esos niveles de inclusión y de eso de que queremos que cuando los papás no estén aquí, sea un hijo querido, sea un hijo autónomo, independiente, con una vida digna. Muchísimas gracias, podescuchas, por estar al pendiente del podcast. La semana que entra nos vemos con otro episodio más y con otra entrevista que espero sea tan enriquecedora como esta. Saludos. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias. Saludos y nos vemos en la próxima. Hoy aprendimos que el dominio de nuestra vida diaria no solo es cuestión de técnica, sino de empatía con nuestro propio proceso y respeto a nuestra autonomía. Gracias a la maestra Socorro Quintana por compartir su sabiduría y experiencia, y a Néstor Castro por guiarnos en esta conversación tan inspiradora. No olvides que puedes escribirnos a podcast@ilumina.mx o enviarnos un WhatsApp al 55 51 62 76 18. Soy Citlali Jiménez y a nombre de todo el equipo de Ilumina te agradezco por escucharnos. Recuerda, la verdadera tecnología reside en tu capacidad de valerte por ti mismo y aprender algo nuevo cada día. Sigamos iluminando el camino del conocimiento y la inclusión. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Consulta y descarga todos los podcasts desde nuestro sitio web
www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube. Ilumina Eddie. En Facebook somos Ilumina Ceguera y Baja Visión. Tus comentarios son bienvenidos en podcast@ilumina.mx. Hasta pronto.